Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Soy la profe Paz de Artes Visuales, espero que estén todos muy bien. Pon mucha atención a las siguientes instrucciones. Busca un lugar de la casa que sea cómodo para ti. Sube el volumen de la radio para que puedas escuchar claramente el programa y lo puedas comprender. Ten cerca un lápiz y tu cuaderno para escribir dudas o lo que más te llame la atención. El día de hoy les voy a contar de Leonardo da Vinci, un superhombre, aunque ustedes no lo crean. Leonardo da Vinci fue la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Siendo el ejemplo perfecto de polimatía, dominó más de 20 áreas distintas, entre ellas anatomía, arquitectura, arte, filosofía, física, biología, geología, astronomía e ingeniería, destacando en la gran mayoría de ellas. Se dice que Da Vinci dibujaba con la mano derecha mientras escribía con la izquierda. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el submarino, el tanque de guerra y el automóvil. Aparte, destaca su exactitud en el arte, haciendo las más colosales obras como la Gioconda o la Última Cena. También constituyó obras como el conocido Hombre Vitruvio, donde realizó una visión del hombre como centro del universo. ¿Qué es lo que buscaba? La proporcionalidad del cuerpo humano, el clásico canon de belleza, ¿no? La famosa proporcionalidad áurea. Y como si esto fuese poco, Leonardo tenía el don de escribir hacia atrás, de tal forma que solo se podían interpretar sus escritos cuando los reflejaban frente a un espejo. La famosa escritura espejo de Leonardo fue practicada por el genio para proteger sus investigaciones de los prejuicios de la época. Recuerden que estamos hablando en el siglo XV. Todas las notas, planos, dibujos fijados por el Leonardo presentan esta técnica particular del reflejo en el espejo. Esto es para que se vayan haciendo una idea de por qué le llaman el superhombre. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en un pequeño pueblo llamado Vinci, en las cercanías de Florencia, Italia. De ahí su nombre. De pequeño ya destacaba por sus dotes particulares. Le gustaba construir cosas. Era ambidiestro, o sea que podía ocupar las dos manitos. Y le gustaba mucho el arte, actividad que lo ayudaron a potenciar. De adolescente aseguraría que la naturaleza es la mejor maestra, hasta el punto de convertirse en vegetariano, llamando a los omnívoros devoradores de cadáveres. Siendo aún adolescente, se traslada a Florencia, donde se le presenta la oportunidad de ser aprendiz de Andrea Verrocchio, un lugar inmejorable para crecer como artista. A los 20 años, Leonardo completa su aprendizaje. Su primera obra profesional fue dibujar un ángel en la obra de su maestro Verrocchio, El Bautismo de Cristo. Y esta es la contribución del joven Da Vinci, la que más destaca del cuadro. Entonces, por primera vez en la historia, Leonardo crea una figura que no se dirige al espectador frontalmente. ¿Qué es lo que hace? Entonces introduce esto
el gesto, y lo que hace es darle movimiento a la pintura. En ese momento, Verrocchio se da cuenta de que el alumno ha superado al maestro. La envidia de los competidores crece y la supuesta homosexualidad de Leonardo lo pone en peligro. Es así que un día fue detenido por la policía secreta a causa de una denuncia anónima en la que se le acusaba de practicar sodomía con un joven de 17 años. Leonardo se siente humillado y en peligro, y 2 meses después de ser detenido es juzgado, pero no se presentan pruebas ni testigos, por lo que la denuncia es retirada rápidamente. Leonardo permaneció soltero toda su vida y nunca tuvo hijos. Su sexualidad ha sido objeto toda la vida de diversos estudios y análisis. A medida que él fue madurando, se fue desinteresando completamente de las relaciones, ya que estaba centrado 100% en su misión como artista y como científico. Leonardo decide trasladarse a Milán, una de las ciudades-estado italianas más propensa a ataques extranjeros. Esta ciudad está repleta de fábricas de armas y de objetos con fines militares, y esta tecnología le empieza a fascinar a Leonardo. Antes de mantener contacto con el hombre más poderoso de Milán, el duque Ludovico Sforza, Da Vinci se da a conocer en Milán como pintor e ingeniero militar. Mediante una carta, le muestra al duque de Milán que puede crear nuevas armas y fortalezas modernas. Inspirado en los caparazones de las tortugas y adelantándose a cientos de años, Leonardo diseñó el antecedente del tanque moderno. Su exterior está hecho de planchas de metal inclinadas para desviar el fuego enemigo. Unas pequeñas troneras permiten a los hombres que están dentro abrir fuego a la vez. El artilugio se mueve en base a un sistema de poleas y manivela que pone en funcionamiento con sus 4 ruedas. También inventó verdaderas máquinas de muerte, que en realidad podrían haber acabado con las tropas enemigas, pero no son armas tácticas, sino son armas de auténtico terror. Ludovico nombra a Leonardo ingeniero de la corte, siendo el responsable de prácticamente todo, de diseñar las tuberías del palacio, crear los trajes para los espectáculos cortesanos e incluso crear un escenario giratorio. El duque de Milán, por consiguiente, le permitía hacer todo lo que quería. Se le asigna un ayudante llamado Giacomo, al que prefiere llamar Salaik, que significa pequeño diablo. La inexpugnable fortaleza del ducado de Milán estaba preparada para evitar todo tipo de ataques. Leonardo diseñó un puente que puede derrumbarse al paso de un enemigo, una ametralladora primitiva y lo más parecido a un lanzallamas. En el convento Santa María delle Grazie está pintado un mural cuyo tema es la última cena de Cristo con sus apóstoles. Pasaron muchos años hasta que la obra se viera acabada. Este mural estaría en el refectorio del convento junto con los retratos del moro y su familia. Leonardo usa los gestos de los apóstoles para traicionar sus emociones y mostrar los movimientos de la mente, estupor, ira y miedo. En vez de poner los apóstoles en una fila, ¿qué hace? Los dividió en 5 grupos, 4 grupos de 3 personas y al medio Jesús. En el Código Da Vinci se dice que representa ni más ni menos que a María Magdalena,
que este cuadro cambiaría la concepción del cristianismo. Con 47 años, el ducado, tomado por los franceses, Leonardo junto a Salaik abandonan Milán y a sus obras. Buscando un nuevo hogar, esta vez se topa con el Dux de Venecia, al que le ofrece crear un buzo para usarlo por los canales en una guerra submarina. Se vuelve a adelantar muchísimos años, pero es otro concepto que en realidad lo fascina: el hacer volar al hombre. Leonardo dedica horas y horas a observar a los pájaros, con el objeto de descifrar las claves de su vuelo. Imagínense que en esos años Leonardo dijo: el pájaro es un instrumento que funciona de acuerdo a las leyes matemáticas, y el hombre tiene el poder de reproducir un instrumento como este con todo su movimiento. Él, me refiero a Leonardo, entendía la forma en que se movían las alas de las aves, ¿cierto? Y las dibujaba al mismo tiempo. Diseñó inventos que imitan el vuelo de las aves y les ataba las alas a sus ayudantes para que intentaran volar. Pero descubrir la manera de volar es el mayor invento que se enfrenta el florentino. Uno de sus inventos más famosos es el tornillo aéreo, más conocido como el helicóptero de Leonardo. Tenía más de 4,5 metros de ancho y 4 hombres hacían girar unas manivelas para crear la fuerza propulsora. Su enorme peso hacía imposible que funcionara, pero provocó la idea para experimentar con un ala articulada que dio como resultado el ornitóptero de Leonardo. ¿Qué es lo que hace el ornitóptero? Bate las alas para conseguir volar. En este ornitóptero hay unas alas que deben planear como los pájaros los hacen gracias a las corrientes de aire. Después de Venecia, Leonardo regresa a la ciudad de su juventud, Florencia, donde quiere volver a empezar. Pero por muy famoso que fuera, otro hombre se ha hecho popular en la ciudad. Y este hombre es Miguel Ángel Buonarroti, cuyo talento es extraordinario. Eran muy diferentes el uno del otro, creando cierta rivalidad entre ellos. Leonardo era un hombre cortesano y apuesto, mientras que Miguel Ángel era un hombre muy solitario. Leonardo tenía 25 años más que Miguel Ángel y debió pensar que estaba por delante de cualquier rivalidad, lo que hizo aumentar su resentimiento. En 1513 comenzará un retrato de dentro de unos siglos, que luego será el cuadro más celebrado de la historia. ¿A cuál me refiero? A la Gioconda. Mucho se ha hablado de este cuadro, de que si es una mujer embarazada, o que si es un hombre vestido disfrazado de mujer, o incluso que si era el mismo Leonardo. Según un biógrafo, la Mona Lisa sería un retrato de Lisa Gioconda, la hija de un respetado mercader, pero no es seguro. Para Leonardo, esta obra siempre estuvo en evolución. En su intento de alcanzar la perfección, nunca entregó el retrato a la persona que se lo encargó, y Leonardo lo conservó hasta el final de su vida. Hoy en día se encuentra en el Museo Louvre, recubierto con un cristal antibalas, porque dicha obra no tiene precio. En 1507, con el objetivo de alcanzar la perfección artística, Leonardo lleva consigo una práctica muy sorprendente y científica: la disección de cadáveres humanos. Él creía
que para representar al ser humano tenía que entenderlo pero desde adentro. Leonardo nunca fue un hombre religioso, por lo que no tenía ningún problema con diseccionar la carne muerta para poder luego dibujar la forma sistemática y con él todos los detalles del cuerpo humano. Finalmente, la curiosidad lo lleva al lecho de muerte de un hombre que tenía 100 años. Leonardo espera pacientemente que el hombre muera para poder investigar la causa de su muerte. El resultado de esta autopsia es el primer caso documentado de arteriosclerosis de la historia y también de endurecimiento de las arterias. Llega a esta conclusión tras comparar el sistema circulatorio del anciano con el de un niño. Sus estudios anatómicos son asombrosamente precisos, pero lo que para Leonardo es ciencia, para otro es algo macabro, sobre todo para la época, ¿cierto? Las autoridades de la iglesia se enteran de las autopsias que estaba realizando Leonardo y se dan cuenta de que ha ido demasiado lejos. El mismo Papa pone fin a sus disecciones de una vez por todas. Leonardo seguía sus cuadernos donde escribía todas las ideas que él tenía sin desechar ninguna, por muy loca que le pareciera. Todo lo que leía o escuchaba en la calle, él lo anotaba. Hoy en día, esos cuadernos están reunidos en los conocidos códices formados por 20 volúmenes, escritos durante toda su vida con cientos de hojas y donde se entremezcla temas de arquitectura, anatomía, botánica, óptica, pintura, geología, ingeniería e incluso la fabricación de armas. Lo que llama la atención es la extraña letra de Leonardo, ya que escribe al revés y de derecha a izquierda. Los cuadernos son la muestra de su continuo movimiento e inconformismo. A medida que envejece, deja el legado de sus pinturas y cuadernos donde quedan patentes todas sus investigaciones científicas y artísticas. En esas hojas llenas de dibujos e inscripciones, la imagen que se cree que es un autorretrato de Leonardo da Vinci aparece ya siendo un anciano. Leonardo ya ha superado los 60 años de edad y se encuentra cansado y ha experimentado cambios tremendos. En Francia, Leonardo sufre un ataque de apoplejía que lamentablemente le paraliza la mano derecha y le deja temblorosa la mano izquierda. Pero gracias a la bondad del rey, Leonardo tiene pocas obligaciones. Pocos días después de cumplir los 67 años, en abril de 1519, el maestro llama a un notario para escribir su testamento. Y es ahí donde planea su propio funeral. Algo que no es necesariamente atípico, pero sí es cierto que creó varias misas en su honor. También escribió que fuera el diácono y el subdiácono los encargados de llevar su cuerpo a la tumba. El italiano Da Vinci murió en Ambrose, en Francia, el 2 de mayo de 1519 a los 67 años de edad, por causas naturales. Se ha dicho que Leonardo da Vinci murió en brazos del rey Francisco I. Tras su muerte, sus cuadernos y sus obras pasaron a manos de sus ayudantes
y con el paso de los siglos acabarían engrosando las mejores colecciones de arte de todo el mundo. No es imposible que en cualquier parte haya bocetos, dibujos o incluso pinturas originales de Leonardo. Es muy probable que exista un tesoro oculto en cualquier lugar, incluso frente a nuestros propios ojos, pues sus pinturas y bocetos incluyen mensajes que aún no se consiguen descifrar. Espero que la historia de este superhombre les haya gustado. Es hora de despedirnos. Nos encontramos en el próximo programa. Les envío un abrazo. ¡Chao!